Bien, buenas tardes. Vamos a una nueva sesión del curso de Química y Medio Ambiente y voy a partir esta sesión dejando claro cuáles son los grupos y los temas, cómo se van a presentar, ¿ya? En base a las respuestas que ustedes mandaron a la encuesta que yo les envié por correo para la primera evaluación, ¿ok? Y les muestro, no sé si se alcanza a ver bien ahí. Esta es, en base a sus respuestas, casi todos los dejé en su primera o su segunda opción, salvo el grupo que está en economía circular, que tuve que seleccionar uno de los temas que tenía poca votación y ubicar a las personas que estaban quedando sin temas, porque ninguno de sus temas había quedado necesariamente en la lista o habían elegido un tema de la lista que estaba con mucha gente. Entonces tuve que mover a algunas personas al azar. Aquí están los grupos, son 7 temas y por lo tanto 7 grupos para las presentaciones. Y aquí están los temas, el grupo de biodiversidad y recursos marinos. Ahí hay 4 personas, ahí ustedes identifíquense por favor. Está el grupo de demanda energética, quedaron con 4 personas. Desechos electrónicos, 4 personas. Desechos textiles, 3 personas. Demanda de agua dulce, 4 personas. Desechos plásticos, 4 personas. Y economía circular, 3 personas. ¿Okay? Insisto, algunas personas no quedaron en ninguno de los 2 temas porque se sobrecargó demasiado algunos temas. ¿Okay? Y no podía tener un grupo de 8 personas, como pasó en algunos casos. ¿Okay? De las personas que están presentes, ¿se identifican todos en un grupo o hay alguien que falte? Porque yo tomé todas las respuestas de las encuestas que me llegaron. Entonces nos faltan las personas que no respondieron la encuesta o no apretaron el botón enviar. ¿Hay alguien que falte? ¿No? ¿Están todos presentes? ¿Sí? Ya. Ok, entonces esta lista es la que yo voy a mandar para que todos estén enteradas a qué grupo pertenece. ¿Ok? Y el tema que les tocó defender. O sea, presentar, porque recuerden que lo vamos a hacer en modalidad de debate. Recuerden que también les presenté la rúbrica y todo eso. Por lo tanto, ustedes van a presentar, van a dar su opinión como grupo. Y obviamente que vamos a tener algunos minutos para establecer una especie de debate, ¿no es cierto?, si estamos de acuerdo con las visiones y las propuestas respecto a las soluciones que presente cada grupo o no, porque los temas son suficientemente complejos como para que exista cierta diferencia de opinión. ¿Okay? Ese es un tema. Lo otro, respecto de las fechas, como estaba un poco atrasado debido a las sesiones que yo he faltado y tengo que recuperarlas de alguna forma, les propongo que las presentaciones comiencen la semana del 3 de octubre, ¿ok? Es decir, casi 3 semanas más. De forma que ustedes tengan tiempo para preparar esto. Yo voy a seguir avanzando en el programa, obviamente. Las sesiones estaban pensadas en un principio que fuera la semana del 18 de septiembre, pero esa semana es FED número 1. La mayoría de las sesiones no las... O sea, prefiero no hacerlo después del 18, está muy encima, ¿no es cierto? Y para que tengan más tiempo, en vez de hacerla la semana subsiguiente, prefería hacerla el 3 de octubre para que tengan tiempo para preparar. Si algún grupo quiere exponer antes, me lo dice, ¿ya? Porque los contenidos para abordar estas presentaciones los vamos a terminar probablemente hoy, ¿ok? Probablemente hoy, o si no, quizás mañana, ¿ya? Porque mañana tenemos clase, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, sí, o quizás mañana, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengan claro que los contenidos para abordar esta primera sesión los vamos a terminar ahora, esta semana. Vamos a ver química de ecosistemas terrestres y química de ecosistemas acuáticos, eso lo vamos a terminar esta semana. Por lo tanto, ustedes están en condiciones de preparar el debate, o sea, la presentación y la posterior debate, ¿no es cierto? A partir de esta semana, ¿ok? Entonces, para que noten, por favor, 3 de octubre, la semana del 3 de octubre serían las presentaciones, salvo que alguien quiera presentar antes. Si lo quieren hacer, están en su derecho.
Consulta respecto a esto, comentarios. Hola, profe. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, súper bien. ¿Podría volver a mostrar los grupos que acabo de llegar? Ah, ok. Estos son los grupos. Ya es importante que se ubiquen. ¿Ya? ¿Tú eres Pedro Aguilar? No, yo soy Agustín Rojas, Agustín Rojas. Ah, perdón. demanda energética. Demanda energética. Ah, y aquí está, sí. Ahí está, ya. Demanda energética. Esa es la idea, ¿ya? Obviamente que la literatura que ustedes pueden consultar es diversa, ¿no es cierto? Tanto los libros de química ambiental que están recomendados en el programa, hay muchos de estos temas que aparecen ahí. Hay otros temas que son un poco más nuevos, como los temas de economía circular o desecho electrónico, que ahí probablemente van a tener que recurrir a las bases de datos científicas que yo les recomendé también, las bases de datos de la biblioteca, de Scopus, por ejemplo, cosas por el estilo, reviews ambientales, etcétera. En todos estos temas a mí me consta que hay tanto capítulos del libro como revisiones científicas que abordan las distintas dimensiones de estos temas, así que material tiene. ¿Ok? Muchas gracias, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Antes de avanzar en los contenidos. Ok. Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, dos cosas. La primera es terminar una pequeña parte que me quedó de química de suelo y hoy nos vamos a centrar más en la química de ecosistemas acuáticos. ¿Ok? En la última clase estábamos viendo la química de suelos y déjenme volver a esto que estábamos más o menos acá, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto la última sesión respecto a la química de suelos era que, recordemos, ¿no es cierto? Un suelo, desde un punto de vista químico, es una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas. Respecto a la componente orgánica, la mayoría son lo que se llaman los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y el humus, ¿no es cierto? Que podríamos definirlo como materia orgánica que proviene de la descomposición de seres vivos, ¿no es cierto? Químicamente, si bien es cierto, es difícil de definir químicamente porque es una mezcla heterogénea de distintas sustancias, las propiedades macroscópicas que nos interesan es que esta materia orgánica nos da, número uno, por un lado, grupos funcionales mayormente ácidos carboxílicos y alcoholes, que les da la capacidad de transformarse en centros intercambiadores de cationes. Esa es una cosa que habíamos visto en la clase pasada, y de ahí viene este tema de que se retienen cationes, por ejemplo, como el calcio, como el magnesio, como el potasio. Por otro lado, la componente orgánica tiene, y se los mostré la última clase, se los voy a mostrar si no lo recuerdan. Acá, ¿no es cierto? Estos son los modelos de materia orgánica que tiene el suelo. Y esta componente orgánica, que es lo que también aporta, grupos funcionales aromáticos, muchos de ellos policíclicos. Por lo tanto, tiene dobles enlaces conjugados que le permiten absorber en la radiación mayormente UV visible, lo cual es importante para aspectos energéticos y de estabilidad. Y además le brinda otra propiedad de toda molécula orgánica con anillos aromáticos, que la materia orgánica tiende a ser bastante apolar. ¿Okay? Y eso es súper importante porque por el hecho que el suelo que tiene materia orgánica lo vuelve apolar, quiere decir que retiene sustancias apolares. Y dentro de las sustancias apolares que tienen mucho interés ambiental, tanto por sus beneficios como por sus perjuicios, por ejemplo, los pesticidas, por ejemplo. ¿Okay? Es una cosa que vimos también. Lo otro que vimos la clase pasada era que respecto a la componente inorgánica, que estaría reflejado por esta simbología, ¿no es cierto? Son mayormente aluminosilicatos, ¿no es cierto? Es decir, tiene una componente de aluminatos y de silicatos, ¿no es cierto?, que le da una gran estabilidad física, le da también propiedades
física en términos de su granulometría, por ejemplo, su resistencia física a la abrasión, la presión, etc. Y esos aluminosilicatos, dado que tienen terminales OH, ¿no es cierto?, también le permiten intercambiar cationes. Y un suelo es la mezcla de estas dos cosas, ¿no es cierto?, en donde la componente orgánica, que sería en este caso la parte verde, recubre partículas minerales inorgánicas, ¿no es cierto?, que serían tanto la componente con líneas segmentadas como la componente café. Y esa mezcla heterogénea junto con agua, ciertamente, es lo que denominamos suelo, que le da la fertilidad, ¿ya? Y dentro de todas las propiedades que tiene el suelo, lo que alcanzamos a mencionar en la última clase era que estas eran algunas de las propiedades que le entrega esta mezcla orgánica e inorgánica al suelo, que por un lado, ¿no es cierto?, le da un pH determinado, es un pH más o menos neutro, debido a que se mueve entre pH 4 y 8, porque precisamente los grupos funcionales ácidos le dan cierta capacidad tamponante. La capacidad de intercambio catiónico que le entrega tanto los grupos orgánicos como inorgánicos es importante, y de eso depende la disponibilidad de nutrientes. Muchos nutrientes, como por ejemplo potasio, se retienen culómbicamente en el suelo, y por lo tanto el suelo es una fuente de potasio por cuanto lo retiene. De otra forma, el potasio, como toda sal alcalina, sería soluble, completamente soluble, y escurriría a la primera lluvia. La razón por la cual hay disponibilidad de nutrientes catiónicos en el suelo es precisamente porque el suelo los retiene culómbicamente y los va entregando a la solución acuosa de los vegetales de a poco, con una cinética lenta. Pero las otras propiedades que tiene el suelo, que también se las mencioné, ¿no es cierto?, es que por el hecho de que tiene grupos alcoholes, por el hecho de que tiene grupos con terminales OH, a través de los puentes de hidrógeno puede retener agua, y por lo tanto el suelo puede mantener humedad por mucho tiempo, ¿ok? Esa es una cosa. Lo otro que les mencioné, que se lo repito, le da la capacidad de absorber luz visible, por lo tanto el suelo mantiene una temperatura elevada debido a esa capacidad de absorber luz visible, y eso es fundamental para que el suelo no se congele y permita precisamente los procesos biológicos absolutamente necesarios para la cadena trófica. Sumado al tema de la polaridad que se lo acabo de mencionar, el suelo tiende a ser bastante apolar y por lo tanto retener también sustancias orgánicas apolares. Eso es lo que vimos más o menos en la última clase. Y solamente me quedaba terminar la sesión de hoy dos cosas, un aspecto técnico, ¿no es cierto?, y otro un aspecto ya de reflexión y de propiedad. Dentro de la materia orgánica, como ya les mencioné, la materia orgánica es difícil de clasificar, pero sí estamos claros que es la degradación de macromoléculas que están en sistemas vivos a una fragmentación de estas moléculas por los fenómenos químicos que se dan en términos atmosféricos y de radiación, fotooxidaciones mayormente, que empiezan a romper esa estructura orgánica gigante y la empiezan a transformar en moléculas cada vez más pequeñas. Claro, la degradación original de la materia orgánica, la que genera todavía moléculas grandes, ¿no es cierto?, es lo que se llama el humus, ¿ok? Y desde el humus se va degradando aún más para generar, digamos, lo que se llaman las sustancias húmicas y las sustancias no húmicas o fúlbicas, ¿no es cierto?, que son una mezcla de compuestos orgánicos, algunos de los cuales son solubles en agua, otros son solubles en ácido, otros son solubles en base. Pero tienen que entender esto desde un punto de vista de que más que identificarlos individualmente, es las propiedades que le brindan al suelo. Y aquí, por ejemplo, los agrónomos, ¿no es cierto?, lo dividen más o menos así. Las sustancias húmicas, ¿no es cierto?, se dividen en los ácidos fúlbicos, en los ácidos húmicos y en las huminas. ¿Y cómo los dividen? En el sentido de que los que son solubles en ácidos y en bases se le llama ácido fúlbico. Los que son solamente solubles en bases, pero no en ácidos, se le llaman ácido húmico, y los que son insolubles en ambos se le llaman las huminas. ¿Por qué se hace eso? Porque uno podría decir que pareciera una especie de clasificación más o menos antojadiza respecto de la materia orgánica. Lo hacen más que nada, y eso es lo que nos interesa a nosotros, es que las componentes orgánicas grandes, que son insolubles tanto en ácidos como en bases, son donde están las moléculas de masa molar mayor. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y las moléculas de masa molar mayor, ¿no es cierto?, quiere decir que son masa polares, quiere decir que en el tiempo de vida de un suelo persisten más porque están en una etapa de degradación muy inicial, ¿ok? Tienen que tener presente que el paso de humina a ácido fúlbico es en el fondo el paso del tiempo. Las huminas se van degradando y se van transformando en ácido húmico y fúlbico.
Entonces, cuando uno tiene un suelo rico en huminas, quiere decir que uno tiene un suelo más o menos joven. A eso es lo que me estoy refiriendo. Es un suelo que recién se constituyó, recién tiene materia orgánica muy poco degradada, y por lo tanto ese suelo tiene una expectativa de vida larga. O sea, un suelo se clasifica por edad. Y eso es súper importante. Hay suelos que están envejecidos. ¿Y qué significa que estén envejecidos? Quiere decir que su materia orgánica ya es, a nivel de masa molar, son masas molares más pequeñas, están a punto ya de perder sus propiedades como molécula orgánica grande, y también la estructura inorgánica también está degradada, o sea, de tener aluminosilicato, que sería el suelo joven, ¿no es cierto? Ya pasan a tener una mezcla de sales alcalinas, alcalinoterres con poco aluminosilicato. Ese suelo ya está a punto de, entre comillas, expirar. ¿Ok? Entonces los agrónomos son expertos en clasificar suelos jóvenes, suelos viejos, suelos ricos en materia orgánica joven o en materia orgánica vieja. Y en base a eso hacen las proyecciones de cuándo un suelo es bueno o es malo para cierto tipo de cultivo. ¿Ya? No se trata que un suelo es bueno o malo per se, también depende para qué lo voy a ocupar. ¿Ok? Entonces los agrónomos hacen fraccionamientos para ver cómo es la materia orgánica en un contexto general, ¿no es cierto? Se van extrayendo las sustancias y se va viendo en base a la solubilidad más o menos de qué tipo de sustancia orgánica está constituido el suelo. Una forma bastante técnica, quizás bastante aproximada, pero que les sirve a los agrónomos para hacer explicaciones y predicciones. Esa es una cosa que me había faltado explicarles. Y aquí tienen ustedes una escala de acidez. ¿Ya? Si bien es cierto, la contaminación del suelo es múltiple, o sea, el ser humano contamina el suelo de varias formas. La contaminación más frecuente y la más dañina que tiene el suelo es su acidificación. ¿Ok? Y la acidificación... ¿Hola? ¿Ahí? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Se me había apagado el micrófono. Como les decía, la acidificación mayormente responde a fenómenos de lluvia ácida, es decir, son industrias que arrojan gases precursores de lluvia ácida, el óxido de nitrógeno, los óxidos de azufre, y claro, cuando se mezclan con agua en un proceso de lluvia, llueve ácido, ¿no es cierto? Eso va alterando el pH. Entonces, claro, cuando el suelo ya está bajando de pH 4, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de un suelo que es muy ácido y normalmente la mayoría de los suelos pierden fertilidad ya en esa zona. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, en Chile no existen normas ambientales para suelo que yo sepa, yo he revisado la literatura hasta el año pasado, y todavía no hay normas ambientales de suelo, pero lo que sí está más o menos claro a nivel internacional es que una de las propiedades más importantes que debe tener el suelo es, por ejemplo, su pH, su acidez, ¿ok? Por ejemplo, su contenido de materia orgánica. Si bien es cierto, no hay una norma de materia orgánica porque hay suelos que tienen mucha materia orgánica, otros que tienen poca, y ambos pueden ser fértiles para distintos tipos de cultivos, pero sí es importante tener claro que debe tener materia orgánica, debe tener un pH más o menos neutro, ¿ok? Debe tener cierto grado de humedad. Esas son las condiciones propias de todo suelo. Ahora, ¿con qué contaminamos el suelo? Bueno, con lluvia ácida. Otro tipo de contaminación que es muy común y lo vamos a ver más adelante es la contaminación por hidrocarburos. O sea, el ser humano ha contaminado el suelo por derrames de petróleo, voluntarios e involuntarios, por vertederos, ¿no es cierto? La contaminación también por aceites que los seres humanos arrojamos al suelo también es muy, muy común. La contaminación por metales en el suelo también es muy común. Pero todo ese tipo de contaminación nosotros lo vamos a ir viendo cuando veamos casos. Por ejemplo, cuando veamos el caso de Puchuncaví, cuando veamos el caso de Coronel, cuando veamos los derrames de petróleo que han habido. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero estamos claros que si hay un derrame de petróleo, por ejemplo, en un suelo, bueno, ese suelo no va a ser fértil, ¿no es cierto? Porque ese derrame de petróleo va a transformar al suelo invisible en agua, entonces no va a retener agua y eso obviamente que lo vuelve, digamos, muy poco apto para los vegetales y además que potencialmente tóxico para los seres humanos que tienen contacto con ese suelo. No sé si ustedes escucharon, y esto pasó hace poco, pasó hace como 3 días, que hay un proyecto inmobiliario, en realidad todavía están en una etapa de resolución ambiental, pero hay un proyecto para sanear los suelos del eje de Salinas, que está en Viña del Mar, y salió la alcaldesa Ripamonti, creo que el apellido de la alcaldesa de Viña del Mar, la actual,
haciendo algunos descargos con el gobierno para que no se aprueben los proyectos que se quieren hacer en esos suelos sin pasar por una resolución ambiental que cumpla con protocolos internacionales. Claro, esos suelos de las salinas, si mi memoria no me falla, lo que había ahí antes en términos industriales eran estanques de petróleo. Ya tengo entendido que eran estanques que reservaban parte de la descarga de petróleo que llegaba al país. Entonces, claro, esos estanques ya se fueron, que creo que pertenecían a la COPEC, si mal no recuerdo, pero quedó el suelo contaminado con petróleo. Ya, ese es el problema. Entonces, eso es nocivo tanto para los seres humanos y para la fertilidad también. ¿Ya? De hecho, el petróleo, era tanto el petróleo que incluso habían reportes que ese petróleo percolaba en las profundidades y aparecía incluso en la costa, en la playa. O sea, atravesaba la calle por donde pasan los autos, digamos, por abajo. Y habían brotes de petróleo en la playa del frente. Bueno, se está tratando de sanear ese suelo, ¿ya? Con sanear ustedes tienen que entender que sanear significa literalmente, en ese caso, no en otros, ¿cierto? Literalmente sacar ese suelo de ahí y llevarlo a un vertedero y reemplazarlo por otro suelo. O sea, no hay nada que yo sepa que se pueda hacer. Si alguien sabe algo me lo dice, por favor. Pero hasta donde yo domino el tema, no hay nada que se pueda hacer para limpiar ese mismo suelo. O sea, ese suelo hay que sacarlo de ahí y llevárselo a otro lado y reemplazarlo por otra capa de suelo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante, bueno, además del tema del petróleo, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el pH en un suelo? Porque como nosotros vimos, del pH depende que, por ejemplo, los ácidos carboxílicos de la materia orgánica estén deprotonados. ¿Y por qué es importante que los ácidos carboxílicos de la materia orgánica estén deprotonados? Porque eso le brinda una capacidad de retener cationes, y muchos cationes son nutrientes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un ácido carboxílico, supongamos que este es un ácido carboxílico que surge desde la materia orgánica del suelo, claro, mientras esté cargado negativamente, es decir, mientras el pH del suelo esté sobre ese pKa, ¿ok? Le va a dar la capacidad de retener cationes culómbicamente. Sin embargo, si el suelo está demasiado ácido, ese ácido carboxílico no va a estar como carboxilato, que es como serviría para retener cationes, sino que va a estar como ácido carboxílico protonado, y ahí pierde su capacidad de retener protones. Este gráfico que yo lo estoy mostrando acá, se llama el gráfico de punto de carga cero, que es una propiedad que se le mide al suelo, que tiene que ver también con esto que lo estoy mencionando, en donde muestra a partir de qué pH el suelo adquiere carga negativa, que sería acá. Carga negativa, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca en todo suelo? O sea, que tenga carga negativa para que retenga cationes. Bajo ese pH, el suelo ya adquiere carga cero, o podría adquirir carga positiva, ¿ok? Porque algunos grupos funcionales, como algunos grupos aminos, por ejemplo, se cargan positivamente y por lo tanto ya no solo no retendría cationes, sino que retendría solo aniones. O sea, en el fondo, esta zona que está acá es, por así decirlo, en la zona de la muerte del suelo. Si no puede retener cationes, no puede retener nutrientes y la fotosíntesis se corta. ¿Ya? Eso es descontando el otro tema, que es el tema celular, que a pH muy bajo, muy pocas células resisten también. ¿Ya? Pero aunque resistieran, si no tienen nutrientes, porque el suelo ya no los retiene, también aniquilarían la fertilidad. Y de hecho, el caso de los suelos Puchuncaví pasó un poco eso. En el pasado los suelos estaban extremadamente ácidos, casi toda esa zona perdió fertilidad cuando era una zona agrícola en el pasado. Pero también hay que reconocer que los métodos de retención de gases ácidos que se instalaron después funcionaron bastante bien, y de hecho gran parte del pH de ese suelo y parte de la fertilidad se ha recuperado. No así la contaminación por metales, que sigue cada vez peor. ¿Ya? Pero ustedes pueden tener un suelo ultra contaminado con metales y aún así ser fértil. El problema está que los vegetales que crecen ahí yo no me los comería porque están muy concentrados en metales probablemente. Entonces, hay una zona óptima, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hablar de los nutrientes, ¿no es cierto? Hay una zona óptima de pH, que sería esta, ¿ok? Que es donde nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, o el calcio o el magnesio, se encuentran más disponibles en el suelo para que sean alimentados los vegetales en su proceso fotosintético. ¿Ya?
Zonas muy ácidas pierden estos nutrientes. Zonas muy básicas también pierden algunos de estos nutrientes. ¿Ok? Entonces hay una zona intermedia donde esto es más o menos adecuado. ¿Ok? Entonces hay una relación estrecha entre pH y fertilidad por todas estas razones que yo les mencioné. Disponibilidad de nutrientes, que el suelo los retenga y además los entregue de forma cinéticamente controlada para los vegetales. Y otra cosa es que el pH obviamente permita la existencia de células, que ese es otro tema más biológico. Eso es lo que me queda por ver, porque otras cosas las vamos a ver más adelante. ¿Alguna consulta respecto de la química del suelo? A muchos de ustedes les tocan desechos, ¿ya? Y muchos de estos desechos contaminan el suelo. Entonces, el tema de la química de los ecosistemas terrestres o la química del suelo en particular, le es de interés a ustedes, porque van a tener que considerarla para efectos de presentar su tema. Consultas, comentarios, alguna sugerencia. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Lo puedo creer. Ok. Bien, esas son las generalidades de la química del suelo. En las diapos hay más contenido que toca con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, ¿ya? De la cual el suelo forma parte, pero nosotros vamos a ver más adelante ciclos de algunos elementos, y ahí vamos a volver a retomar el suelo, pero bajo el contexto de ciclos de algunos elementos, ¿ya? Así que no se extrañen que ustedes hayan visto algunas diapos que subí, que aparece el nitrógeno y el fósforo en el marco de la química del suelo. Lo voy a dejar entre paréntesis por ahora, porque le vamos a dedicar un capítulo especial a los ciclos de los elementos, y ahí vamos a retomar nuevamente muchas de estas químicas de estrato ambiental. Bien, lo que voy a ver entonces a continuación es la química de ecosistemas acuáticos, ¿ya? Que también obviamente es muy importante para la química ambiental. Deme un segundo. Ya. Ahí está. Ok. Bien. Para entender la química de ecosistemas acuáticos, primero hay que entender las propiedades del agua, ¿ya? Y probablemente ustedes ya conocen muchas propiedades del agua, pero me gustaría saber qué saben del agua. A ver, ¿qué saben ustedes del agua? Tanto me refiero al agua tanto como molécula, como sustancia. ¿Ok? ¿Qué saben ustedes del agua? Quiero saber sus conocimientos previos. A ver si me lo dicen o lo escriben. ¿Qué saben ustedes del agua? Son dos moléculas de hidrógeno unidas con el oxígeno. ¿Ok? Esa es la estructura molecular del agua. ¿Qué propiedades le da esa estructura? Puente de hidrógeno. Forma puente de hidrógeno. Eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Y por qué es importante que forme puente de hidrógeno? Porque se puede unir con otros elementos que se pueden unir al hidrógeno, con el hidrógeno. Ya, eso le da una capacidad de tener una interacción bastante fuerte. La interacción de puente de hidrógeno es una interacción que energéticamente es bastante fuerte. ¿Ok? Ya esa es una cosa que lo vamos a tener muy presente en este capítulo. ¿Qué más? ¿O alguien más? ¿Se sabe la estructura? ¿Saben que forma puente de hidrógeno? ¿Hay algo más que sepan? ¿Ok? Ya, vamos a partir desde ahí. Ya. Ok. Bien, recuerden que nosotros vamos a ver la química de ecosistemas acuáticos, o sea, por lo tanto nos vamos a referir a la hidrósfera. Perdonen, ahí me faltaron las tildes. ¿Ya?
nos vamos a referir a la hidrosfera en particular, pero vamos a hacer la aproximación desde la química hacia la química ambiental, ¿ya? O sea, vamos a partir de la molécula a la sustancia y de la sustancia al medio ambiente, ¿ya? Ya como decía su compañero, ya, ustedes saben más o menos esto, ¿no es cierto? Que esto es muy importante. Saben la estructura del agua, ¿no es cierto? Tienen un oxígeno, dos hidrógenos, tiene dos pares electrónicos no enlazantes el oxígeno, y eso le da una estructura en términos geométricos tetraédrica, ¿no es cierto? Y en términos de interacciones, como acaban de decir, la simetría de carga que hay entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿no es cierto?, que hace que la nube electrónica esté mayormente hacia el oxígeno y por lo tanto el hidrógeno queda con un momento dipolar permanente positivo, ¿no es cierto? Eso le da una capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras moléculas, dentro de ellas la misma molécula de agua. O sea, a nivel de la sustancia agua, o sea, moles de partículas de agua, ¿no es cierto?, se forman redes tridimensionales en donde las moléculas de agua están interactuando entre sí, están atraídas entre sí. Eso es una cosa muy, muy importante. Y esa interacción no es trivial. Por ejemplo, el hecho que la molécula, fíjense lo que voy a hacer, el hecho que la molécula de agua tenga esta estructura molecular, tenga una alta simetría de carga, y que además forme redes tridimensionales con otras moléculas de agua, hace que la sustancia agua, por ejemplo, tenga puntos de ebullición extremadamente altos para una molécula tan chica. Porque generalmente las moléculas que tienen puntos de ebullición altos son moléculas grandes. ¿Ok? Pero el agua es una de las pocas moléculas chicas, tiene una masa atómica muy, muy pequeña, o sea, masa molecular, disculpe, muy, muy pequeña, y así todo tiene puntos de ebullición gigantescos. También lo vamos a ir viendo eso. ¿Ya? Lo otro es que esta simetría de carga, esto ya no es necesariamente el puente de hidrógeno, pero sí la simetría de carga, ¿no es cierto?, le da la capacidad de disolver sales. Y eso no es menor, ¿ya? O sea, recuerden ustedes que, por ejemplo, el cloruro de sodio, el enlace sodio-cloro, tiene una energía gigantesca, ¿ok? Es un enlace iónico, o sea, tiene una energía enorme. Y el agua rompe ese enlace con una facilidad que pareciera que ese enlace tiene baja energía, y todo lo contrario, tiene una altísima energía, pero la hidratación, la hidratación que forman los distintos iones, el ion sodio y el ion cloro para con el agua, esa reacción de hidratación o de hidrólisis es también tremendamente energética. Y por lo tanto, la energía del agua en esta reacción es suficiente para romper el enlace iónico. ¿Ok? Y esa es una gracia. O sea, ustedes no pueden disolver, por ejemplo, cloruro de sodio con metanol. ¿Ok? Lo tienen que disolver con agua. Solo el agua tiene la capacidad, energéticamente hablando, de generar una ruptura de un enlace sumamente energético. ¿Ok? Esa es otra característica que hay que tenerla presente. ¿Y por qué es importante esto? Y aquí me voy a ir a la escala ambiental. Porque esa es la razón por la cual, por ejemplo, el océano tiene tanta sal. Porque a través del ciclo del agua, el agua que cae en la corteza terrestre arrastra sales disueltas hacia el océano y el océano va evaporando y va concentrando sales. Entonces, no es trivial eso. No es trivial. O sea, si el agua no tuviese la capacidad de disolver sales, el océano no sería salino. No sé si me siguen leyendo. Esa es una cosa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿No? Ahí. ¿Qué otra cosa? Hablamos de las redes tridimensionales, ¿no es cierto? Hablemos de los estados de la materia. Ya. La sustancia agua, ustedes saben que, como toda sustancia, ¿no es cierto?, está en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y en la naturaleza, en general, tiende a encontrarse, en condiciones ambientales, se tiende a encontrar en dos, ¿ya? El agua sólida, ¿no es cierto? Nuestro planeta tiene agua sólida en los casquetes polares. Lo que más tiene, obviamente, es agua líquida, estamos claros con eso. Agua gaseosa en estricto rigor no hay, pero lo que sí existe ciertamente es que el agua tiene una presión de vapor bastante considerable, y eso hace que, a pesar que no ebulle, sí hay vapor de agua en la atmósfera, y eso logra que, por lo tanto, en la alta atmósfera
el agua se condense como agua líquida. O sea, las nubes son agua líquida, no son agua gaseosa. Eso quiero que lo tengamos muy presente porque es una concepción errada muy común creer que las nubes son expresión de agua gaseosa. No, las nubes es agua líquida. Quiero que lo tengan muy claro. ¿Ya? Y esto es lo que yo les mencionaba, fíjense. Estos son los puntos de ebullición de varias sustancias parecidas al agua, ¿no es cierto? Pero como yo les mencionaba, las moléculas pequeñas, como el metano, ¿no es cierto? Que si ustedes sacan la masa molar que tiene eso, son 16, ¿ok? El amoníaco, ¿no es cierto? Que serían también 16, 14 más 3 son 17, ¿verdad? El ácido fluorhídrico, o el fluoruro de hidrógeno, estamos hablando de gas, ¿no es cierto? No me sé la masa atómica del fluoruro, no me acuerdo muy bien, pero son todas moléculas pequeñas. Si ustedes se fijan, tienen puntos de ebullición, esto en grados Kelvin, ojo, bastante bajo. El agua tiene un punto de ebullición extremadamente alto para el tamaño de molécula que estamos hablando. ¿Ok? Y eso, para efectos ambientales, es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque quiere decir que nosotros podemos tener agua en casi todas las condiciones ambientales que existen normalmente en nuestro planeta, mayormente líquida. ¿Ok? Y como es mayormente líquida, y ustedes saben que la mayoría de las reacciones químicas ocurren en estado líquido, pues en el medio ambiente por lo menos, pues bien, eso le da una gran reactividad y una gran estabilidad. ¿Ya? Esa es una primera característica. No es la única, vamos a ir viendo varias, ¿cierto? Si hay algo que no entiendan, me interrumpen, por favor. Segundo aspecto, que esto es energético. Debido a estos puentes de hidrógeno, el agua tiene además capacidades caloríficas y entalpías de cambios de estado con energías bastante grandes. Es decir, debido a esta estructura de puente de hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? Que incrementar en 1 grado un mol de agua requiere muchísima energía. Este pendiente es bien alto. ¿Ok? Requiere muchísima energía. Y, por otra parte, una vez que se alcanza un cambio de estado, la entalpía del cambio de estado, para pasar, por ejemplo, de agua líquida a agua gaseosa, también es muy alta. ¿Ok? Eso, por ejemplo, no pasa con el metanol. Si ustedes comparan tanto el punto de ebullición del metanol, que es casi igual al agua, o sea, la única diferencia es cambiamos un hidrógeno por un metilo. Si ustedes comparan el punto de ebullición del metanol, las entalpías de vaporización, las capacidades caloríficas, en toda el agua es superior. En todas. ¿Ya? Y eso es importante ambientalmente. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente este aspecto energético que tiene el agua le brinda atributos que ambientalmente son muy favorables. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí es de Viña o de Valparaíso. Si ustedes comparan la diferencia de temperatura que hay en Viña o Valparaíso, ciudades costeras, versus la temperatura que hay en Quilpué, que hay en los Andes, que hay en Limache, los deltas de temperatura que manejamos en el interior, yo soy de Quilpué, son muchísimo más amplios que los deltas de temperatura que se manejan en las zonas costeras. ¿Ya? Por ejemplo, una temperatura mínima en invierno en Quilpué puede llegar sin grandes dificultades a 0 grados, menos 1 grado, menos 2 grados. Tener el pasto escarchado en el interior en invierno no es algo poco común. ¿Ok? La temperatura mínima que ustedes pueden tener en invierno en Valparaíso son, no sé, 8 grados, 10 grados, por ahí. ¿Ok? Yo nunca he visto Valparaíso a menos 2 grados, nunca. ¿Ok? No sé si ustedes conocen algún día que le haya pasado eso, porque si ha pasado eso alguna vez debe haber sido una cosa muy puntual y extrema, no es algo común. ¿Ya? Y en verano pasa un poco lo mismo en el sentido contrario, o sea, días calurosos de verano en el interior son días que fácilmente están bordeando los 35 grados, 32, 33, 34, 35 grados. Ya en los Andes están llegando a los 40. ¿Okay? Bueno, un día caluroso en Valparaíso o en Viña son 27 grados, de eso estamos hablando. Eso ya es muy caluroso. Ya, yo una vez recuerdo haber estado en Valparaíso con 30 grados, una vez.
¿ok? Porque el auto mío marca la temperatura, entonces yo veo la temperatura. Entonces, claro, es un tamponante térmico muy, muy importante. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Consultas, comentarios? ¿Alguna duda, alguna consulta? Que no quiero ir tan rápido. Profesor, yo he visto una foto, no sé si Ujú. será real, pero bueno, es que hay varias fotos que son fake. La que vi yo, Ujú. y según ahí decían que era real, era de una playa en Japón, que la nieve llegaba hasta la playa. Sí. Sí, Oh, qué cuático. eso es Eso me muy, pareció muy muy raro. extraño. Sí, sí, eso es muy, muy raro. O Y sea, blanco. el fenómeno del mar congelado que se da en algunas zonas del mundo, ¿ok? Son fenómenos muy, muy puntuales y se dan en ciertas zonas geográficas, porque claro, a veces pasa que, a pesar que el agua es un buen tamponante energético y por lo tanto controla mucho las temperaturas, pero claro, hay zonas que debido a que nuestro planeta, no sé si ustedes saben que nuestro planeta, a ver, lo voy a dibujar porque a lo mejor, no sé si es fácil imaginarse esto, pero nuestro planeta tiene una particularidad, que es la particularidad que explica entre paréntesis las estaciones del año. ¿Sí? Recuerden que nuestro planeta, por ejemplo, si aquí está el Sol, supongan que este es el Sol, ¿no es cierto? Y aquí están los planetas, ¿no es cierto? Están orbitando en torno al Sol, ¿no es cierto? Todos los planetas orbitan en torno al Sol en un plano. O sea, si esto yo lo dibujara así como un plano, ¿ok? Todos los planetas orbitan el Sol en torno al mismo plano. O sea, no hay planetas que estén así y otros que estén así, no, están todos en el mismo plano. ¿Ya? No están De flotando. hecho, ¿perdón? No ¿Perdón? están flotando. No No están están flotando flotando, obviamente, ¿no es cierto? No están flotando, están traídos por la gravedad, pero me refiero a que están en el mismo plano. O sea, no es que haya un planeta que esté, uno esté orbitando así, otro esté orbitando así. No, están todos en el mismo plano. O sea, está el Sol acá y están todos así, orbitando así, ¿ya? Siempre en el mismo plano, ¿ok? Obviamente que a distinta distancia, estamos claros, pero en el mismo plano. De hecho, el único planeta que no estaba en el mismo plano, que era Plutón, lo sacaron de la categoría planeta. O sea, no lo consideran planeta, lo consideran como una roca. Bueno, ese plano se llama eclíptica. ¿Ok? Ese plano se llama eclíptica. ¿Y cuál es el tema? Que si nos vamos a nuestro planeta, pasa un fenómeno que es el siguiente. Supongan que este es el Sol, así enorme, ¿no es cierto? Y aquí está nuestro planeta, ¿ok? Y aquí está, voy a dibujar como en azul, ¿no es cierto? Supongan que este es el plano de la eclíptica. ¿Ok? O sea, quiere decir que todos los otros planetas también, perdón, mi perro, están en el mismo plano. Pero ustedes saben que los planetas, además de trasladarse en torno al Sol, rotan. ¿Ok? Bueno, la rotación que tiene nuestro planeta sobre su propio eje no es perpendicular a la eclíptica. No es que esté la eclíptica aquí y nuestro planeta gira así como un trompo derechito. Eso sería perpendicular a la eclíptica. Así como que ya que estamos en septiembre, ¿no es cierto? ¿Usted ha jugado al trompo alguna vez? No, yo hablo del trompo del juego, usted ni lo conoce. ¿Sabe lo que es un trompo, no? Sí, ¿Han jugado al trompo, no? sí, yo al menos sí. Tú sí. ¿Alguien más? Porque en la época actual esto cada vez es menos frecuente. Cuando ustedes tiran un trompo, ¿no es cierto? El trompo puede girar así derechito, sería perpendicular al suelo, o puede girar inclinado. Eso normalmente cuando ya se le está acabando ya digamos, el spin, por así decirlo, y ya está a punto de caer y empieza como a girar así. ¿Ya? Bueno, nuestro planeta tiene un ángulo de inclinación. O sea, nuestro planeta rota así. ¿Ok? Tiene un ángulo de inclinación. ¿Respecto de quién? Respecto de la eclíptica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay zonas del planeta que están mucho más expuestas a la luz del Sol por más tiempo, o sea, tienen días más largos, por así decirlo, que son normalmente los países o las zonas geográficas que están más o menos en esta zona, pero los que están al otro extremo tienen días muy cortos. De hecho, hay algunas zonas del planeta que, sobre todo en invierno, a veces no tienen días. Tienen, no sé, una semana de noche. No sale el sol nunca. ¿Ok? Como también hay zonas del planeta en donde el sol no se oculta por varios días. ¿Ya?
Entonces, claro, por eso se dan estos fenómenos extraños, ¿no es cierto? Que en zonas costeras, pero que están en invierno, justo en la época del año donde el sol no aparece, o tienen días muy, muy cortos, días de 2 horas, de 3 horas, de 5 horas, ahí tiende a pasar esos fenómenos extraños de que se congela el mar. ¿Ok? Pero son como excepciones. Pero en general el mar es un excelente tamponante térmico. ¿Se entiende? O sea, de hecho, ese eje de inclinación es el que explica las estaciones del año. ¿Ya? O sea, ¿por qué en enero, que aquí es verano, en Europa occidental es invierno? O sea, ¿cómo es eso posible? No tiene que ver con la distancia al Sol, tiene que ver con el eje de inclinación. Porque si fuese la distancia al Sol, estamos todos o más cerca o más lejos del Sol. Sería verano o invierno al mismo tiempo en todos los países. No es eso. Tiene que ver con la inclinación. ¿Ya? Los fenómenos para cuerpos de agua dulce. Ah, claro. No, bueno, en este caso estamos hablando de rotación y traslación. Son fenómenos astronómicos que es bueno tenerlo presente. ¿Ya? Entonces yo les decía a ustedes esto, ¿no es cierto? De la capacidad calorífica del agua y su entalpía de vaporización. Todos los fenómenos energéticos asociados al agua requieren mucha energía. Y eso, por lo tanto, como hay una relación entre energía general y energía térmica en particular y la temperatura, bueno, ahí tienen ustedes una explicación de por qué el agua es tan importante. Ya me voy a volver a esto, pero otra característica. Si es que les parece pocas las características que tiene el agua, hay otra característica que también es bien especial, ¿no es cierto? Y es lo que muestra esta figura, ¿no es cierto? Que el agua líquida, es decir, el agua sobre 0 grados, ¿no es cierto? El agua sobre 0 grados tiene una densidad mayor que el agua bajo 0 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua, hasta donde yo sé, voy a ser prudente, hasta donde yo sé, el agua es la única sustancia química que en estado sólido es menos densa que en estado líquido. Todas las sustancias químicas, al menos las que yo conozco, no voy a decir todas las sustancias, porque tampoco las conozco todas, ¿no es cierto? Es completamente al revés. O sea, todas las sustancias químicas que yo conozco, yo he visto en algunos libros que dicen, todas las sustancias químicas que existen, así lo dicen, no me atrevería a decir esto, ¿no es cierto? Pero en estado líquido son menos densas que en estado sólido, excepto el agua, así es. Ahora ustedes considerarán, y eso importa, ¿no es cierto? Tiene una importancia bien grande porque piensen ustedes que es la figura que está aquí a la izquierda. Cuando baja mucho la temperatura, cuerpos acuosos o ecosistemas acuáticos como un lago, ¿no es cierto? Se congelan de arriba hacia abajo. Esa es la gracia. ¿Por qué? Porque como el hielo es menos denso que el agua, y el hielo por lo tanto flota sobre el agua líquida, entonces quiere decir que primero se forma una capa de hielo arriba y después se va congelando abajo. Y eso es súper importante porque si fuese al revés, moriría la vida. O sea, en el fondo, el hecho de que se forme una capa de hielo arriba y quede agua líquida abajo, quiere decir que bajo esa capa de hielo puede haber vida. No se van a congelar los peces y van a dejar de moverse, ¿no es cierto? Todavía puede haber algas. En cambio, si se congelara de abajo hacia arriba, aniquilan la vida. ¿Ya? Las células se congelarían, se romperían, etc. Entonces, esa característica que es única del agua, al menos dentro de las sustancias conocidas, oye, es la base de la vida. Entre otras cosas. ¿Sí? Lo interrumpo. ¿Sí? Una vez vi un programa donde sale un fenómeno que también es más o menos para el Ártico, que se llama Dedo de la Muerte. Y eso tiene que ver con el tema del congelamiento de abajo hacia arriba. Y es raro también. Lo vi, no le presté mayor importancia, pero sí existe, pero es raro. O sea, es como me imagino que si se llama Dedo de la Muerte es porque es negativo. Sí, sí, pero claro, o sea, no, en este caso pasa al revés, pero no es completo. Como usted dice que por eso te digo, o sea, una capa de hielo gruesa. Afortunadamente ese fenómeno que dices tú, que es un fenómeno como anómalo, es poco frecuente, porque si fuese frecuente, basta que alguna vez se congele todo el océano
y se acabó toda la vida como la conocemos. ¿Sí? Ya, entonces, el agua tiene esas características, o sea, y eso es súper, súper... bueno, lo dejo a su interpretación. ¿Ya? Algunos dicen que esto es llamativo, otros dicen que esto no es coincidencia, ¿ya? Que esto obedece a un diseño inteligente, así como que el agua fue diseñada por un ser sobrenatural, ¿ya? Como quieran creer. ¿Ya? Pero de que es interesante e intrigante a la vez cómo tantas coincidencias se dan en una única sustancia química de la cual depende la vida, es una cuestión impresionante. ¿Ya? Ahora, sumado al anterior, porque esto no es todo, ¿no es cierto? Pasa lo siguiente. Esta es una tabla de propiedades que tiene el agua, dentro de las cuales algunas ya las mencionamos. Mencionamos la capacidad calorífica, los cambios entálpicos, que aquí le llaman malamente calor de evaporación, la entalpía del cambio de estado, ¿no es cierto? Los puntos de fusión y ebullición elevadísimos, ¿no es cierto? La densidad, ya todo esto lo mencionamos, ¿no es cierto? Las propiedades como solvente, sobre todo que es solvente de sales, y también es miscible en varias sustancias orgánicas. Pero hay dos propiedades más que no he mencionado y también las tiene el agua de forma intrigantemente coincidente. Es que el agua es transparente. ¿Es transparente a qué? A la luz visible. ¿Y eso por qué es importante? Y de hecho tiene que ver con algunos parámetros de la química de ecosistemas acuáticos que son fundamentales para la vida. El hecho de que sea transparente quiere decir que es transparente a la luz UV visible, mayormente. Y eso es súper importante porque recuerden ustedes que un vegetal para hacer fotosíntesis requiere luz. El hecho de que el agua sea transparente precisamente es la causa por la cual pueden existir vegetales en el agua, como las algas. ¿Ok? Si el agua fuese opaca a la luz visible y a la luz UV, no podría haber fotosíntesis en el agua. ¿Ya? Entonces, la transparencia del agua es fundamental para la fotosíntesis. De hecho, por ejemplo, yo les voy a, si es que nos da el tiempo, vamos a ver un caso al final del curso, que es el caso del río Cruce, que precisamente pasa que cuando por razones de contaminación el agua se vuelve turbia, empieza a aniquilar los vegetales. ¿Ok? Por un tema de luminosidad. Y aniquila los vegetales y por lo tanto aniquila o no hace posible la vida de herbívoros que dependen de esos vegetales. O sea, si los vegetales no crecen, se aniquila la cadena trófica, eso tienen que tenerlo presente. Entonces, esta es otra característica muy particular que tiene el agua, su transparencia, ¿ok? A pesar que sí hay que reconocer que el agua no es el único solvente transparente, los alcoholes son casi todos transparentes también. Y otra característica importante es su tensión superficial, ¿ya? Que aquí esta me voy a referir un poquito, que tiene su relevancia, y de hecho esta tabla está incompleta, se la voy a completar más adelante. ¿Ya? Vamos a referirnos a la tensión superficial. Tensión superficial, ¿no es cierto? Aquí está la definición como física de la tensión superficial, ¿no es cierto? Es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. El agua tiene una tensión superficial bien grande, o sea, esa es la razón por la cual puede caminar algunos insectos sobre el agua. De hecho, hay hasta algunos reptiles que pueden caminar sobre el agua debido a que la superficie de la sustancia agua es elástica, o sea, resiste presión. ¿Ok? Y eso tiene que ver también con los puentes de hidrógeno. Y el hecho que puedan caminar, por ejemplo, y que algunos insectos se puedan posar sobre el agua, hace que estos insectos puedan vivir, porque a veces necesitan estar ahí, o a veces hace que los seres vivos que viven bajo el agua y que comen insectos se los coman. ¿Ya? Por ejemplo, algunos peces, algunos anfibios, etc. La tensión superficial es bien, bien importante. Y de hecho, una forma de arruinar la tensión superficial es arrojarle aceite al agua o arrojarle un jabón. ¿Ya? Ahí arruina la tensión superficial y pueden arruinar toda esa capa de agua de la cual depende parte de la vida. No toda, pero parte de la vida. Tensión superficial muy, muy importante. ¿Ya? Y otra característica que me falta ver, denme un segundo. Voy a saltarme unas diapos, espérense. Espérense.
Esta me voy a poner acá. Otra característica que es fundamental para lo que vamos a ver de la química de ecosistemas acuáticos es esta. El agua tiene una extraña, a mi juicio, una extraña capacidad de disolver algunos gases, ¿ya? Y para efectos de lo que nos convoca, hay dos gases que son fundamentales para la química de ecosistemas acuáticos. Número uno, el agua es capaz de disolver dióxido de carbono, ¿ok? Lo transforma en ácido carbónico, ¿ok? Agua más CO2 es ácido carbónico. Y esto lo vamos a ver que es fundamental para entender, por ejemplo, el ciclo del carbono y por qué depende del agua, entre otros estratos ambientales. Pero para efectos de lo que nos convoca ahora, que es la química de ecosistemas acuáticos, esto es importante porque el pH del agua depende gran parte de la solubilización del dióxido de carbono. ¿Okay? O sea, que el agua tenga un pH entre 5 a 8 depende mayormente de esta sustancia. O sea, la química ácido-base del agua está casi toda regida por el equilibrio del ácido carbónico y sus dos pKa. ¿Okay? Y otro gas que es importante es que es capaz de disolver oxígeno. O sea, el agua tiene oxígeno disuelto. ¿Okay? Y eso es básico para mucha vida en el agua, sobre todo los peces. Los peces, ustedes saben que tienen branquias, y de las branquias, una de sus funciones es precisamente sacar el oxígeno disuelto del agua para que puedan ocurrir los procesos biológicos dentro del pez. ¿Ya? Y gran parte de los procesos de contaminación que tiene el agua tiene que ver con alterar estas características que son fundamentales. Alterar su transparencia, ¿ok? Alterar su tensión superficial, alterar la solubilidad de gases o alterar el contenido de gases disueltos que debería tener un agua no contaminada. ¿Okay? Esas cosas son críticas para entender qué podría generar una descarga de un contaminante en el agua. ¿Ya? Por ejemplo, un derrame de petróleo sobre un cuerpo acuoso arruina dos propiedades, arruina varias más, pero las dos principales propiedades que arruina un derrame de petróleo son tensión superficial y transparencia. ¿Okay? Aunque ese petróleo no toque a ningún ser vivo, porque claro, si un ave se cubre de petróleo, va a alterar las propiedades del ave, o sea, no va a poder volar, va a perder su impermeabilidad con el agua, muchas cosas va a perder el ave y el ave va a morir. Pero aunque ningún ser vivo toque ese petróleo, esa capa de petróleo va a alterar transparencia, tensión superficial. Hay otras propiedades que puede alterar, pero de segundo nivel. El desastre de un derrame de petróleo es bien grande, pero para entenderlo hay que entender estas características. ¿Cuáles son las características fundamentales que el agua preserve para que preserve la vida? ¿Ya? Repito, estas no son todas las características del agua, son las que son fundamentales para la vida. Hay otras características que tiene el agua, pero no nos vamos a referir a ellas. ¿Ya? Consultas, comentarios. ¿Más o menos claro? Ya. Aspectos técnicos. Porque, repito, estoy dando más o menos una descripción de las propiedades del agua en el marco de ecosistemas acuáticos. ¿Ya? Vamos a hablar de otro aspecto que es un aspecto técnico, pero que, a pesar que es técnico, es necesario manejar este lenguaje para poder entender los documentos ambientales. Me refiero a esto. Un poco, ya me devuelvo a esto. Perdón, se me perdió la diapo. Ah, denme un segundo. Se me perdió la diapo. Acá. Ya. La primera cosa. Nosotros cuando vimos química atmosférica, yo a ustedes les dividí la fracción mayoritaria, que es obviamente química atmosférica, son los gases, ciertamente, pero nosotros nos referimos también a partículas pequeñas que están en la atmósfera, porque esas partículas pequeñas generan grandes daños ambientales. En el caso del agua, también existe una división, porque el agua también es un fluido, y esta división es un estándar ambiental que había que ponerse de acuerdo, donde se entiende que en la naturaleza un cuerpo acuoso, obviamente lo que más tiene es agua, obviamente, ¿no es cierto? Pero no tiene solo agua.
Y respecto a lo que se consideran los componentes solubles en un cuerpo acuoso, lo que se estableció como norma ambiental es esta, que cualquier sustancia que esté presente en un cuerpo acuoso que es capaz de atravesar un filtro de 0,45 micrómetros, ¿ok?, se le denomina como la fracción soluble del cuerpo acuoso. ¿Ok? Todo esto que está acá sería lo soluble. Por ejemplo, ahora sí, como les decía, un virus es considerado como soluble. ¿Ok? Pero es por un mero estándar ambiental. ¿Por qué? Porque es capaz de atravesar un filtro de 0,45 micrómetros. Cuando nosotros enfrentemos documentos ambientales, ustedes deben tener claro que, por ejemplo, si ustedes les dicen el contenido de cobre que tiene esta agua son 100 ppm, siempre tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Son 100 ppm la fracción soluble? Es decir, se tomó esa agua, se filtró, y el agua filtrada tiene 100 ppm de cobre, opción número 1. O se refieren a todo el cuerpo acuoso, es decir, se tomó toda la muestra de agua sin filtrar y esa se analizó. Eso se llama el contenido total del contaminante, que abarca tanto lo soluble como lo insoluble, porque por ejemplo ustedes pueden tener un cuerpo acuoso acá y pueden tener partículas de cobre flotando. Si esa partícula de cobre no atraviesan el filtro, ustedes no la van a cuantificar. ¿Ok? Si es que van a analizar solamente la fracción soluble. Por eso hay que entender bien la jerga ambiental. Repito, todo contaminante que se expresa en un cuerpo acuoso debe tener muy claro a qué fracción del agua se refiere. ¿A la total o solo a la soluble? ¿Me entienden el matiz? Porque ustedes se van a enfrentar a documentos técnicos de esa naturaleza cuando presenten sus casos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienen que saber diferenciar ambas cosas. Ciertamente que el contenido total siempre es igual o mayor al soluble, ¿ok? Pero hay que saber diferenciar las dos cosas, ¿ya? En general, los estudios ambientales comparativos comparan solamente la fracción soluble, no la total. ¿Por qué no la total? Porque en general la fracción soluble es la que tiende a ingresar a las cadenas tróficas. O sea, el cobre soluble, el cobre 2 hidratado que tiene un diámetro menor a 0,45 micrómetros, ese cobre tiende a ser más dañino en el medio ambiente que, por ejemplo, si ustedes tuvieran partículas de cobre metálico o partículas de sulfuro de cobre, porque esa sustancia, al no estar soluble, no tienen los tamaños suficientemente pequeños para entrar, por ejemplo, a la célula. Entonces, siempre preocupa más el contaminante soluble que el contaminante insoluble. ¿Okay? Por la misma razón por la cual a uno le interesan más los contaminantes atmosféricos de diámetro de partículas chico que los de diámetro de partículas grande. ¿Okay? Valga esa aclaración. ¿Ya? Ahora, déjenme salir de acá. Entonces, en la fracción soluble es donde tenemos algunos microorganismos, no todos, la mayoría no pasan por un filtro de 0,45 micrómetros, pero hay algunos que sí. Y tenemos lo que se llaman las especies químicas, por ejemplo, iones, sodio, cloruro, etc. Algunas moléculas, sobre todo las más medianas o pequeñas, ¿no es cierto? Proteínas, polímeros, etc. Algunas macromoléculas ya podrían quedar retenidas en el filtro. ¿Sí, Sebastián? Son 0,45 micrómetros. Claro, y es una norma ambiental internacional, exactamente. Es una norma ambiental internacional. O sea, en las ciencias ambientales se estableció ese límite. Así como se estableció el límite en la atmósfera PM10 y PM2,5, se estableció el límite de 0,45 micrómetros para llamar que de ahí para abajo es soluble, o se considera como soluble, y de ahí para arriba se considera como insoluble. ¿Ok? Ahora, existen algunas normas ambientales que a ti te obligan a cuantificar el contenido de insolubles en agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los contenidos solubles tienden a ser los más dañinos porque, como mencioné, son los que entran en la cadena trófica, las partículas grandes, las insolubles o las que no atraviesan este filtro, sí son responsables de la mayoría de los casos de la turbidez.
Y claro, los sólidos en suspensión, que estarían sobre ese diámetro, si vuelven el agua turbia, la vuelven absortiva o no transparente a la luz visible, y por lo tanto, claro, un cuerpo de agua turbia es un cuerpo de agua que tiene una contaminación bien preocupante porque aniquila la vida de las microalgas. ¿Ya? Entonces, el equilibrio ambiental que tiene el agua es súper frágil. O sea, de hecho, por ejemplo, el solo hecho que una persona camine, por ejemplo, si ustedes van y se ponen botas de agua y se ponen a caminar en un lago, ¿ok? Ustedes dirán, no estoy contaminando el lago, si estoy caminando en el lago, ¿ok? En estricto rigor, ustedes están alterando bastante la fisicoquímica por el solo hecho de caminar en un lago, porque están generando que partículas que estaban en el sedimento se resuspendan, a veces por mucho tiempo, vuelven esa zona opaca o turbia, ¿no es cierto? Y ya están alterando la luminosidad. Hay varios procesos que están pasando. ¿Ya? Más preguntas. Aquí te pusiste, y uno lo ve tan normal. Claro, o sea, yo no estoy diciendo que el daño necesariamente es mucho o poco, va a depender de qué tan frágil es la vida que albergas. ¿Ya? Pero a veces remover la capa sedimentaria tiene dos efectos que son súper nocivos, o podrían ser súper nocivos. Uno, la transparencia, ¿ok? Y la otra, que eso sí está descrito también, que es bastante nocivo, es que la fisicoquímica de un cuerpo acuoso, y esto lo voy a adelantar un poquito porque lo voy a ver mañana, hace que, por ejemplo, piensen ustedes en un contexto de siglos. Generalmente lo que pasa en los cuerpos acuosos es lo siguiente, que en la atmósfera ocurren cosas. Muchos de los contaminantes atmosféricos están como material particulado y decantan hacia el agua. ¿Ok? Cuando llegan a un cuerpo acuoso, esos contaminantes decantan en el agua y luego empiezan a sedimentar. ¿Qué significa sedimentar? Que esas partículas sólidas insolubles comienzan a caer gravitatoriamente hacia el fondo del océano o un fondo de un lago. Eso es un sedimento. ¿Ok? Son productos de la sedimentación. Lo que está estudiado ambientalmente es que los sedimentos, por lo tanto, son reservorios de contaminantes, o sea, siglos de depositación y sedimentación generan la capa sedimentaria. Por lo tanto, no es poco común que los sedimentos tengan concentraciones de contaminantes muy altos. Tienen una elevada cantidad de cobre, de plomo, de contaminantes orgánicos, etc. Eso que ocurrió por siglos, ¿no es cierto? Ustedes pueden revertirlo porque se metieron ahí con una lancha y desperdigaron todo. ¿Ya? Y eso sale, en el fondo, todo lo que había sido acumulado por décadas o por siglos en una capa de sedimento, en un cuerpo acuoso donde nunca un ser humano vino a alterarlo, ustedes podrían alterarlo porque pusieron una retroexcavadora y levantaron el material, cualquier cosa. ¿Ya? Y bueno, y el tema de la basura ya es otro tema adicional, ¿no es cierto? Entonces la capa sedimentaria es bien frágil y conviene que lo que esté acumulado ahí no tocarlo, si es que ustedes quieren preservar el medio ambiente. ¿Ya? Eso, lo voy a dejar hasta ahí porque ya estamos en la hora. ¿Alguna consulta? Ok. Mañana entonces, entiendo que mañana hay clases normales, ¿no es cierto? Igual esténse atentos al correo. Que yo sepa, no hay ninguna suspensión de clases en la tarde, todavía no nos dicen nada. No sé si ustedes saben algo. Por lo tanto, yo parto del supuesto que mañana hay clases y presenciales, ¿ya? Si sé de algo, se lo voy a mandar al correo, ¿ya? Pero insisto, háganse la idea que mañana hay clases normales y presenciales. Cualquier cambio que lo tendría que avisar la vicerrectoría, yo les voy a informar lo antes posible, ¿ya? Que estén bien y nos vemos mañana. Nos vemos. Chao, chao.